Hola, Hola, doctor, qué alegría tenerlo, qué entusiasmo, muy ¿qué tal? bienvenido. Muy ¿Cómo bien, está? Qué bien, ¿cómo bien, estás vos? bien, muy y feliz. Imagínese, feliz de tenerlo en la Escuela de Teatro Cachala Quimera, que nos haya brindado esta entrevista, realmente nos pone muy contentos. No sabe la cantidad de gente entusiasmadísima que lo Sí, conoce, gente que no conoce su técnica, que está esperando después ver esta entrevista. Si me permite, lo voy a presentar. ¿cómo Lo no? presento sobre todo para los que no conocen la técnica que usted realiza. De Eh, el acuerdo. doctor, el doctor José Luis Cabuli es uno de los exponentes más importantes en el mundo de la terapia en vidas pasadas. Además de hacer regresiones a vidas pasadas, es un formador de terapeutas, es un formador de formadores en el mundo de terapeutas y tiene una vastísima eh, edición de libros propios acerca del tema, que son, ¿verdad, doctor?, muy exhaustivos, que tienen que ver con su Bien, investigación, que yo tengo muchos ahí atrás en mi biblioteca, que están llenos de ejemplos, son riquísimos, los recomiendo. Eh, y además, tiene 32 años, ¿verdad?, de experiencia ya haciendo regresiones, 32 años en así, vidas pasadas. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad y la suerte de hacer un curso con usted acá en la capital, en Argentina, no sé los miles, usted dijo una cantidad de miles de regresiones que tiene, ¿verdad? así. Bueno, ahora son 8.000, estamos en 8.000. Es muy, muy vasto, es impresionante. Eh, y también, si usted me permite, para Sí, poder entrar en tema, y dado que somos una escuela de teatro que tiene la certeza de que el teatro es autoconocimiento y por eso estamos convocando tanta gente del autoconocimiento, y usted es uno de los exponentes más serios dentro de lo que es esta técnica tan profunda, eh, yo quisiera encarnar un poco a aquellas personas que nos van a estar mirando, que tal vez por miedo o por prejuicio no se acercan o no conocen la técnica, y para quienes ya están enamorados de este trabajo, de su trabajo, ¿no? entiendo. Contarle brevemente, para hacer la primera pregunta y ya la entrevista es completamente suya. eh, yo recuerdo cuando fui a hacer mi primera regresión, que fui por curiosidad, yo no conocía su técnica, conocía de leer muchas cosas, muy ignorante en el tema, pensé que iba a ser hipnosis, que no iba a saber nada ni me iba a acordar de nada en mi ignorancia, y me encuentro con una discípula suya, de los buenos discípulos que usted tiene acá en la Argentina, que por suerte son muchos, con Graciela Tolosa, que ella está Ay, en Morón, en la provincia de sí, Buenos Aires, una gran psicoterapeuta. Tengo la suerte de llegar con esa gran psicoterapeuta que es fiel a su técnica, y cuando me acuesto, yo que soy psicoterapeuta con orientación gestáltica, digo, voy a estar hipnotizada, voy a estar acostada, no me va a pasar nada y no me voy a acordar de nada. Cuando empiezo, cuando en realidad Graciela empieza a hacer el trabajo con su técnica, yo empiezo a sentir el cuerpo, los síntomas en el cuerpo, las emociones, desde emociones muy exacerbadas hasta emociones sutiles. Empiezo a sentir que sí estoy acá, que sí estoy consciente y que tengo una realidad paralela y como si estuviera en otro lugar al mismo. Una cosa increíble, y la frutilla del postre para mí, que venía de la Gestalt, era que encima en su técnica usted crea una forma en la que el paciente se responsabiliza de así cómo es. puede o no, ahora usted lo va a contar, ¿no?, perpetuar en esta vida misma, si sigue atrapado, si sigue recibiendo los mandatos de otra vida, como los de esta en el inconsciente, cómo usted responsabiliza al paciente. Y a partir de ahí, yo que era una ignorante en esto, como tal vez algunas personas que nos escuchan, hice un montón de regresiones con Graciela, súper enamorada de su técnica, y después ya me dediqué a estudiar y a formarme, ¿no? Entonces mi pregunta, para que sea ya toda la entrevista suya, es, usted empieza hace 32 años así, ¿cómo va transformándose? ¿Qué le va pasando con su técnica? ¿Y cómo llega a esta exquisita síntesis de tanta contundencia en la transformación, que yo lo puedo contar en primera persona, ¿no? Bueno,
Te agradezco mucho, Sonia, porque realmente has hecho una descripción muy exacta, ¿no?, de lo que sucede durante el trabajo con la regresión. Y por supuesto, también ahí está, parte de eso es, como vos bien lo has marcado, ¿no es cierto?, la evolución de una técnica, ¿no? Porque yo empiezo de una manera y si bien la estructura básica sigue siendo la misma, lo que yo estoy haciendo hoy no tiene nada que ver con lo que hacía hace Mm. 32 años atrás, ¿no? Vamos a entendernos. A ver. El trabajo básico sigue siendo el mismo, ¿no? Pero el abordaje fue cambiando, ¿no? Y ya que tú lo mencionaste, es una de las primeras cosas que me llevó a introducir los primeros cambios en la técnica fue la formación en Gestalt, ¿no? Porque, ¡Ay, con razón! claro, es que, es que la técnica en realidad es muy gestáltica, Sí, ¿no? Porque justamente, ¿a qué apunta la Gestalt? A completar las cosas, ¿no? Y una de las cosas que suceden con las experiencias de vidas pasadas es que están inconclusas, no se han terminado, ¿no? Y mediante la terapia de vidas pasadas, con la inspiración de la Gestalt, terminamos, ¿no es cierto?, completando eso que estaba abierto, ¿no? Otra de las cosas importantes que aprendí justamente con la Gestalt fue a sentir en el cuerpo, ¿no? Y como bien tú decías, a responsabilizarme de lo que yo siento, de lo que a mí me pasa cuando el otro hace lo que hace, de lo que claro. yo siento cuando el otro dice lo que dice, ¿no? Y en definitiva que no es lo que el otro me hace, sino lo que yo siento, bueno, cuando el otro es como es, ¿no? Los Por apegos, eso, ¿no? así es, ¿no es cierto? Por eso una de las consecuencias básicas del trabajo con la terapia de vidas pasadas es, como dijiste hace un rato, es responsabilizarme, ¿no es cierto?, de mis emociones, de mis sensaciones, pero además de mi vida, ¿no? Yo soy el único responsable de mi vida, de lo bueno y de lo malo, ¿no es cierto? Nadie me hace nada, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Que cuando yo empiezo a responsabilizarme de lo que yo siento y de lo que sucede en mi vida, eso mejora las relaciones con los otros, ¿no? Es decir, cambia la calidad de la relación. Bueno, estos fueron de las primeras cosas que yo empecé a introducir los cambios en la técnica, ¿no? Ahí comprendí que traer las cosas al cuerpo era, ¿no es cierto?, lo que desencadenaba las experiencias de vidas pasadas, ¿no?, porque se empezaban a desbloquear cosas en el alma, ¿no? Y sobre todo sentir la vivencia, ¿no? Por eso muchas personas creen que el terapeuta le va a contar una historia al paciente o que el paciente va a contar una historia, y no pasa por ahí, ¿no? Porque yo puedo decir, inventar una historia, decir que a mí me quemaron en la hoguera en el 1500 o que me ahogué en el Titanic y a mí no me pasa nada. Eso no me cambia nada, ¿no? Lo que me va a cambiar, lo que me va a transformar es revivir la experiencia y sentir que me estoy quemando, sentir que me estoy ahogando, ¿no? Sentir en el cuerpo. Así que esto fue una de las primeras cosas, ¿no?, que me llevaron a evolucionar la técnica. Luego, lo segundo, por supuesto, fueron las experiencias con los propios pacientes, encuentros con otros maestros, ¿no? En particular, yo lo menciono muchas veces, Morris Netherton, Sí. un terapeuta de California, ¿no es cierto?, que él me dijo una vez, pues tuve la suerte de estar con él, de charlar con él en forma directa, y él me dijo, cuando una persona está sentada frente a ti y te está contando su problema, ya está en regresión. Por lo tanto, no necesitas hacer nada, ¿no? Entonces, empecé a Sí. dejar de hacer relajación, inducción, todas esas cosas. Luego, el otro punto importante fue cuando yo entendí, ¿no es cierto?, de que el tiempo no existe. ¿Cómo es eso, Y doctor? claro, nosotros vivimos en un tiempo porque lo experimentamos en el cuerpo, ¿no? Pero para el alma, para el universo, el tiempo no existe.
Cuando nosotros el 31 de diciembre a las 12 de la noche estamos celebrando o sufriendo, según la situación, el cambio de año, al universo no se le mueve un pelo. ¿Cierto? No, en el universo no pasa nada, no hay cambio de año. Esto es una norma que nosotros hemos adoptado porque nos sirve a los fines prácticos, ¿no? Porque si no tuviéramos ahora, ¿no es cierto?, este momento, este día, 12 de mayo del año 2020, y no tuviéramos una hora, sería imposible que nos encontráramos en esta entrevista. Necesitamos estas coordenadas para manejarlos, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana, en la vida práctica, pero a nivel del universo el tiempo no existe. Cuando yo entendí esto, cuando comprendí que en la dimensión del alma, ¿no es cierto?, las vivencias son atemporales, que no hay pasado, presente y futuro, empecé a entender otra cosa, ¿no? Y es que para trabajar con la regresión, cuando una persona, y este es otro, ¿no es cierto?, de los temores que tienen algunas personas, que vamos a borrarlo ya mismo, cuando una persona trabaja con la regresión, no viajamos a ningún lado, Eso. no hay viaje en el tiempo, ¿no? Todo está sucediendo aquí, ahora, en este momento, y además está ocurriendo todo junto, todo está junto ahora, Es, ¿no es cierto? El es, hundimiento del Titanic, ¿no es cierto? La quemas en las hogueras, la Inquisición, o el hundimiento de la Atlántida, o que te ahorquen en el Far West, o que los indios te corten la cabellera, todo está ocurriendo al mismo tiempo, para el alma, ¿no? claro, claro. Y doctor, le preguntaría para alguien que no conoce absolutamente nada del dispositivo, poder contar un poco de qué trata, ¿no? La terapia de vidas pasadas. Sí, por supuesto. Esto era un raconto, ¿no es cierto?, de cómo fue evolucionando la técnica, a dónde llegamos hoy, ¿no es cierto? Y ¿qué sucede? La técnica básica, la base de la técnica, lo fundamental es revivir la experiencia traumática, la experiencia que está provocando los síntomas actuales. Entonces, se trata de revivir la experiencia, y esta es la parte dura del trabajo, donde uno, el paciente o la persona que está trabajando, tiene que sentir en su cuerpo todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque esa es la forma que el alma pueda completar lo que no pudo hacer en el momento original. Entonces, básicamente, la terapia consiste en revivir la experiencia original hasta completarla y terminarla definitivamente. Hacer todo lo que no se pudo hacer en ese momento, sentir todo lo que no se pudo sentir en ese momento, hasta agotar las sensaciones y las emociones y salir de allí definitivamente. Porque eso es lo que nos lleva al otro concepto, y es que cuando una experiencia no se puede resolver satisfactoriamente, quedamos atrapados en esa experiencia. De ¿Cómo es pronto, eso de atrapamiento? esto lo interesante, ¿no? En particular uno lo tiene más claro cuando ocurren experiencias de vidas pasadas. El cuerpo se muere y la experiencia continúa, ¿no? Si el trauma ocurrió en la vida fetal o en el momento del nacimiento o en la primera infancia, lo que sucede es que tratamos de sobrevivir, y mientras estamos tratando de sobrevivir a las situaciones duras, no podemos ser conscientes de todo lo que estamos sintiendo en ese momento. Es imposible, ¿no? Si tu padre te está dando una paliza, si están abusando de ti, estás tratando de sobrevivir y justamente de no sentir, hacer todo lo posible para no sentir, ¿no es cierto?, para que el dolor, minimizar el dolor al máximo posible. Pero mientras estás haciendo eso, el cuerpo registra sensaciones, el inconsciente registra cosas de las cuales no somos conscientes en el momento que están sucediendo. Y eso provoca el atrapamiento. Una parte de nosotros sobrevive y sale de la experiencia, pero hay otra parte que sigue ahí. Como no existe el tiempo, pasaron a lo mejor 50 años de la violación en tu infancia, y hay una parte que todavía está ahí, con el violador encima. Esta es una de las cosas más duras que existen, ¿no? Entonces, el,
La terapia, ¿en qué consiste? Consiste en revivir esa experiencia original para poder hacer y sentir todo lo que no se pudo hacer ahí en ese momento, ¿no? Y recuperar tu energía también, ¿no? Entonces, básicamente, el trabajo con la técnica es lo mismo, da igual que sea una vida pasada o en esta vida. La resolución, la sanación pasa por revivir la experiencia original, sentir todo lo que no se pudo sentir en ese momento, hacerlo consciente en el cuerpo físico y así darle la oportunidad al alma de terminar con esa experiencia. Porque a nivel del alma, lo que para nosotros es dolor en el cuerpo, a nivel del alma es energía. Y el alma, la única forma que tiene de transmutar esa energía es que el cuerpo sufra, que el cuerpo sienta, mejor dicho, ¿no? Porque de hecho sufre, porque de hecho sufrimos, en Sufrimos, realidad. así es. Limitaciones o vinculares o con cosas de nuestro carácter que no podemos superar, ¿no? De hecho está pasándonos de todas maneras. Así es, nos está pasando de todas maneras, porque ese dolor dormido, oculto, está con nosotros, nos sigue toda la vida, ¿sí? Está en el Sí, inconsciente. sí, sí. Cualquier cosa que no podemos manejar, que no podemos evitar, que no podemos controlar, que nos perturba, está oculto a nivel del inconsciente, ¿no? Y doctor, ¿usted cree que tiene una resonancia, digamos, lo que está oculto, lo que está atrapado, tiene para explicarle a la gente, no tiene una resonancia en esta vida, digamos, aunque no nos estemos dando cuenta y lo padezcamos en esta vida como con fobias que son las cosas que eran más habituales? Por supuesto, es que la fobia, los miedos, las emociones que no puedes resolver ahora en esta vida, vienen de la experiencia en la cual estás atrapada, ¿no? Todos los síntomas vienen de la experiencia en la cual estás atrapada. Una persona que tiene claustrofobia, que no puede estar en un lugar cerrado, que siente que se ahoga, que si entra en un ascensor se va a morir o se va a asfixiar, esas sensaciones vienen de la experiencia original, en lo cual a lo mejor se murió enterrada viva, o en un terremoto, o en un derrumbe, o encerrada, ¿no es cierto?, en un sarcófago, ¿no? Sí. Es decir, el síntoma viene de la experiencia que no se terminó. Y por eso, la forma de abordaje, de entrar, de traer a la conciencia, como te pasó a ti con Graciela, ¿no es cierto?, Ujú. es a través del síntoma, porque el síntoma viene de la experiencia que no se resolvió. Entonces, vos profundizás el síntoma y el síntoma te lleva directamente a la experiencia que lo está originando, ¿no? El síntoma es el identificador a nivel del inconsciente de la experiencia que lo está originando, de la cual proviene. Bien, muy claro. Y doctor, como para entusiasmar a las personas a acercarse a esto, más allá de que cada uno llega cuando tiene que llegar, ¿no? Pero eh, usted tiene en sus libros y en su experiencia cuando lo encuentra en conferencias, porque también es conferencista, eh, muchas, muchísimas, miles de personas que, como me pasó a mí, después de atravesar la terapia de vidas pasadas, nos empezamos a sentir mucho más plenos e integrados. Claro, es fundamental. Eso es muy interesante porque Vale la justamente, pena, digo. claro, sí, porque la terapia, ¿no es cierto?, el trabajo con la terapia de vidas pasadas es un trabajo integrador, ¿no? Entonces empezamos a ser más nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Eso, Que cuando existe un trauma no resuelto, cuando hay atrapamiento, también hay atrapamiento de energía. Es como que estamos fragmentados, ¿no es cierto? Una parte de nosotros está fragmentada y como el alma es energía, esa energía no está con nosotros, está atrapada también. Cuando liberamos la experiencia original, empezamos a recuperar esa energía para nosotros y nos empezamos a integrar. Y empiezo a ser más yo, en realidad, porque además, justamente, la pregunta que hacen muchas personas que dicen, quiero saber quién fui, y la pregunta está mal formulada. La verdadera pregunta es, ¿quién soy?
quiero saber quién soy, no quién fui, porque yo soy siempre yo. Hace 200 años, hace 500 años, ahora, y dentro de 500 años, siempre voy a ser yo. Entonces, cuando empezamos a trabajar, como corolario, como consecuencia, ¿no es cierto?, del trabajo terapéutico, empiezo a descubrir quién soy realmente, empiezo a tomar conciencia de que esta vida en la cual estoy ahora tiene un sentido, que yo no tenía conciencia de eso antes, esta vida tiene un propósito, ¿no? Hay un propósito y un sentido para estar aquí. Y en la medida que me voy liberando de la carga del pasado, empiezo a ser más libre en la vida cotidiana. Entonces este dispositivo, además de muy gestáltico, es transpersonal también. Absolutamente. Es una Puede terapia transpersonal. transpersonal. Claro. Y sobre esto, ¿no? Antes de meternos con lo transpersonal, ¿es necesario que la gente crea en vidas pasadas para que No, funcione? ¿Verdad? No. de ninguna manera. Es más, cuando las personas vienen a la consulta, obviamente hay personas que saben lo que yo hago, pero hay personas que a lo mejor vienen recomendadas por otra persona, ¿no es cierto? Y nunca hablamos de las vidas pasadas, nunca hablamos de la reencarnación. Trabajamos, cada persona viene, presenta su problema, su situación, su historia, y empezamos a trabajar directamente con eso, ¿no? No hablamos de vidas pasadas, no hay necesidad de creer, porque además la reencarnación no es una creencia tampoco, es una experiencia. Te voy a contar una anécdota graciosa, Por favor. ¿no? Resulta que yo nunca hablamos de vidas pasadas. Recién al final, cuando trabajo con una persona por primera vez, recién al final de todo, por una cuestión estadística, le pregunto su religión original y si cree o no en la reencarnación. Una vez trabajé hace ya varios años, una señora que lo que vino a trabajar es un síntoma muy frecuente, que es la culpa, ¿no? Pero, claro, pero una culpa muy interesante, porque por lo general, cuando todo síntoma tiene un inicio, pero cuando una persona te dice que siente culpa desde que tiene uso de razón, ¿de dónde viene esto, no? Desde siempre, te dicen. ¿Y desde siempre, desde cuándo? Bueno, lo hago sintético. ¿Dónde se originó la culpa de esta mujer? En una experiencia en el circo romano, ¿no es cierto?, cuando es llevada junto con otros cristianos, ¿no es cierto?, para ser devorada por los leones como castigo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ella ve venir a los leones, al león, cuando ve salir al león, en los últimos instantes, reniega de su fe, Ah, ¿cierto? Pero el león se la come igual, la mata igual. Y entonces ella se queda con culpa en ese momento, en el momento de la muerte o después de la muerte, se queda con la culpa, ¿no es cierto?, por haber traicionado a Jesucristo, por haber renegado de su fe. Y ahí comienza la culpa, ¿no? Bueno, termina el trabajo y cuando yo le pregunto, ¿cree en la reencarnación? Me dice, no, pero se la comieron los leones. ¿Comprendes? ¿No es sí, cierto claro. esto, no? Entonces no importa. No importa lo que sea, a nivel terapéutico, no importa lo que sea, porque todo está en el inconsciente. Y si esa experiencia está en tu inconsciente, esa es la realidad para vos. Como decía Ernesto Sábato, el inconsciente es la realidad más verdadera que existe. Sí. Lo que tu inconsciente da por hecho es así, aunque esté equivocado. Sí, sí, claro. Y doctor, para entrar en lo transpersonal, hay una cantidad de preguntas que me gustaría Ujú. hacerle y tal vez usted con la primera va respondiendo todo, ¿no? Adelante. Porque otra cosa que a mí me fascinó es el contacto, y usted lo cuenta en sus conferencias, el contacto con la muerte, la resignificación de lo que es la muerte, y cuando uno además lo atraviesa, cómo,
cómo hay un regalo, ¿no? También hay un momento oscuro, una noche oscura en ese instante de la agonía, y después cómo hay un regalo. Entonces, le preguntaría cómo fue todo lo que usted quiera decir sobre esto y cómo fue para usted, qué significa en su vida y además también dentro de la terapia cómo es, ¿no? Sí. Esta parte. La experiencia de la muerte es una experiencia fundamental en el trabajo terapéutico. Primero, porque cuando trabajamos con vidas pasadas, ninguna vida pasada está terminada definitivamente si no se trabaja la experiencia de la muerte. Eso ayuda a terminar con esa vida pasada, ¿no? Entonces, por otra parte, la mayoría de las experiencias traumáticas en vidas pasadas terminaron con la muerte, ¿no? Entonces, es inevitable pasar por ahí. Pero vivir la experiencia de la muerte, y esto es interesante, porque la muerte hay que vivirla. Hay que vivir la muerte para terminar con la experiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona trabaja con vidas pasadas y experimenta la muerte, ocurre algo fundamental ahí, que de pronto puede experimentar la continuidad de la conciencia más allá de la muerte, más allá del cuerpo. Y cuando ves que está tu cuerpo ahí, tirado, muerto, y te ves fuera del cuerpo, bueno, parafaseando a Descartes, diríamos, ¿no es cierto? Pienso, luego existo, ¿no? Con otro sentido, porque ahora sí, estoy fuera del cuerpo, estoy aquí, sigo existiendo, y eso te cambia la visión de la vida, ¿no? La comprensión de todo, ¿no? Entender que la muerte es realmente un paso, ¿no es cierto? Es parte de la experiencia de la vida. Como decía Elizabeth Kubler-Ross, es la etapa final del crecimiento, es el examen final, ¿no? Acá también voy a comentar la conclusión o la frase de un hombre que no tenía nada, la menor idea de la vida espiritual, no tenía la menor idea de vidas pasadas, pero vino a trabajar un problema. Entonces, hizo 2 sesiones conmigo. En la primera sesión, revive una muerte en vida pasada. Cuando vuelve al tiempo, lo primero que me dice es esto. Dice, doctor, descubrí que hay una realidad más valiosa y trascendente más allá de lo que vivimos cada día, ¿no? Y esto por haber vivenciado la experiencia de la muerte, haberse sentido parte del cosmos, del universo, ¿no? Entonces, es una experiencia transpersonal por excelencia, ¿no? Cuando uno trasciende la realidad del cuerpo y revive, ¿no es cierto? Y vive en carne propia la experiencia de sentirse un ser inmortal, ¿no? Entonces esto cambia todo el paradigma, la visión de la muerte. Sabemos que puede ser un momento doloroso, la pérdida de un ser querido, o a lo mejor las condiciones de la muerte, las condiciones que llevan a la muerte pueden suponer un sufrimiento, pero que la cosa no termina ahí, la cosa sigue, ¿no? Y yo soy un ser trascendente. Entonces, Y doctor, para que siga bien, también está dentro de la técnica, ¿no? Para que uno pueda trascender. Usted tiene alineada la técnica con el budismo tibetano, con elementos del budismo tibetano. Si también puede contarlo como la muerte consciente, ¿no? ¿Por qué la muerte sí. consciente? Bueno, lo que sucede es que el budismo tibetano nos enseña muchas cosas, ¿no? Que nos sirven para el trabajo, ¿no? Como, bueno, como todas las religiones de alguna manera, ¿no es cierto?, nos incluye en este trabajo. Me está haciendo una seña acá El el, productor, no, el Zoom, me el decía, Zoom. sí, me daba un aviso. Lo que pasa es que lo que yo aprendí del budismo tibetano es que para ellos, para un lama, toda la vida es una preparación para el momento de la muerte, ¿no? Y la importancia de llegar consciente al momento de la muerte. Por eso, justamente, una de las pautas cuando estamos trabajando con vidas pasadas es
revivir conscientemente el momento de la muerte. Que esto es lo que logramos con el trabajo terapéutico, ¿no? Cuando la persona puede revivir paso a paso cómo comienza el proceso de morir, cómo se va dejando el cuerpo de a poco, retirando la energía hasta salir definitivamente del cuerpo físico. Por eso usted hablaba en una conferencia que escuché, que también uno podría tomar, hasta incluso para esta vida, la importancia del momento de la muerte, el pasaje que hay que hacer con el cuerpo físico, incluso como hacen los tibetanos. ¿Cómo sería eso? Usted lo dice mucho mejor. Bueno, es simplemente esto que estamos hablando, ¿no? Ser conscientes en el momento de la muerte, ¿no? Eh, Poder mantener la conciencia hasta el último instante para hacer una transición superior, ¿no? Porque si perdemos la conciencia antes de morir, cuando despertamos del otro lado, podemos estar confundidos, no saber dónde estamos, qué está pasando, porque los parámetros, no hay parámetros conocidos en el mundo espiritual. Para una persona que no tiene práctica espiritual a lo largo de su vida, puede ser muy difícil ese momento, ¿no? Entonces, por eso yo insisto justamente a través de lo que he aprendido, básicamente acompañando personas a morir todos los días, ¿no? Con la vida pasada, porque uno se entrena en esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que he aprendido es la importancia de llegar a ese momento en forma consciente para poder hacer la transición y la transferencia de la conciencia al otro plano en forma consciente. Cuando esto no se logra, bueno, hay, bueno, hay muchos problemas en los cuales se originan atrapamientos, porque puede haber un atrapamiento en el momento de la muerte o en el post-mortem inmediato, ¿no? Atrapamiento de la conciencia, a lo mejor el apego al cuerpo, no querer dejar el cuerpo, o dificultades para elevarse hacia la luz, porque hay emociones de culpa, de rencor, de frustración, ¿no es cierto?, de rabia, de ira, de deseo de venganza, todas las cosas que no podemos perdonar, ¿no es cierto?, en el momento de la muerte, eso puede dificultarnos la evolución en el más allá. Bueno, recurro a otro poeta argentino, Almafuerte, que en uno de los sonetos medicinales él termina diciendo: todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Que en Sí. esos últimos segundos, si en esos últimos segundos sos capaz de perdonar y de pedir perdón por lo que sea, hay una posibilidad de liberación, ¿no es cierto?, y de trascender al más allá, ¿no es cierto?, desligándose de la mochila que arrastramos. Que eso es lo que se ve, ¿no? Todo el tiempo en sesión. Así es. Y se ve la contrapartida también, que es cuando uno queda atrapado y que hay una parte de uno que no puede ser reintegrada, como si estuviéramos, como usted dice, divididos, ¿no? Absolutamente. Eh, y De hecho sí, muchas de las sensaciones que tenemos en esta vida, por ejemplo, como culpa, ira, rabia, deseo de venganza o agresividad, vienen del momento de la muerte, porque fue así como vivimos con estas sensaciones, ¿no? claro, O mejor dicho, cómo morimos en ese momento, como morimos, claro, sí, con estas sí. sensaciones no resueltas, ¿no? Y doctor, la terapia de vidas pasadas, ¿es para todo el mundo? ¿Puede hacerla cualquier persona, tenga o no tenga terapia antes? Puede hacerla cualquier persona. Obviamente hay que tener un motivo para trabajar, ¿no es cierto? No podemos trabajar por curiosidad. No, porque uno se encuentra con un dispositivo muy transformador. Claro. Entonces, lo importante es tener claro lo que uno necesita sanar. La terapia no funciona por curiosidad o para saber si las vidas pasadas existen, o si fui fulano, o si estaba con mengano en otra vida. No, hay que tener una razón, un síntoma eh, claro para poder trabajar y entender que si bien todas las personas pueden hacerlo, independientemente de la creencia, ¿no es cierto?, algunas personas que son muy mentales les cuesta mucho, ¿no? Hay personas que no sabemos por qué,
no pueden ir más allá, ¿no es cierto? Pero en general, la mayoría, yo te diría que el 90% de Sí. las personas que consultan o más hacen el trabajo. Sí. Y doctor, hay de lo que usted está hablando mucho también en los canales de YouTube o en conferencias, y que usted dice que es algo más que cualquier otro atrapamiento, es de las almas perdidas, por ejemplo, que Así. tienen que ver con este extracto para contarle un poco a la gente de qué se trata esto, este extracto del momento de la regresión o de la muerte. Y sí, es otro atrapamiento. Están atrapadas, las almas perdidas están atrapadas, ¿no es cierto?, en un espacio eh, que está aquí en el plano físico. No han podido trascender, no han podido ir hacia la luz. Generalmente, bueno, esto es muy interesante porque esto nos lleva, es de lo más transpersonal que hay, ¿no? Sí, sí, doy fe. Sí. Sí. Lo interesante es que lo que sucede es que cuando trabajamos con almas perdidas, estamos trabajando, hablando, dialogando con otra conciencia, que no es la conciencia de la persona que consulta. Básicamente, para intentar describirlo en un término académico, digamos, lo que ocurre es que el psiquismo de una persona muerta se mezcla a nivel subconsciente en el psiquismo de una persona viva, ¿no? Nadie se mete en el cuerpo de otro. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿no? Aunque se hable de posesión, pero nadie se mete en el cuerpo de otra persona. Pero lo que sucede a veces es que el alma de la persona que acaba de fallecer, por distintos motivos, porque hay muchos motivos para esto, no puede ir a la luz y se queda atrapada en el plano físico. Entonces, cuando se queda en el plano físico, de pronto, en algún momento, se siente atraída hacia una persona, a veces por lazos afectivos, a veces por otras cuestiones, y se queda adherida al campo vibratorio de la persona viva. Y es en ese momento cuando el psiquismo de la persona muerta se mezcla con el psiquismo de la persona viva a nivel subconsciente, y la persona viva empieza a tener sensaciones, pensamientos, conductas, emociones, miedos que no le pertenecen, son los del alma perdida, ¿no? Porque Sí, su psiquismo está intacto ahí, hay otra personalidad. Entonces, claro, de pronto esto, obviamente, cuando hay dos personalidades o más en una misma persona, esto trae muchos problemas. sí. Y en mi experiencia no hace falta creer o no creer, No, porque cuando uno lo trabaja, se termina el síntoma, se sí, termina. sí, sí, Uno sí. detecta el alma perdida, o sea, doy fe de esto y no necesito estar creyendo también, ¿no? Que existen, digo, para la gente por ahí que no crean esto. Realmente hay inclusive mecanismos de la personalidad que se desarman, que caen. Absolutamente, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta también es que en la mayoría de las veces, lo primero que hay que pensar es que las almas perdidas son almas de familiares que han fallecido. Lo más común es la mamá, por ejemplo, que murió joven y que no quiere dejar a sus hijos porque los quiere seguir cuidando, o el abuelo, ¿no es cierto?, que quiere ver a su nieto que no conoció porque todavía no nació, o quiere seguir, o el nieto que le pide al abuelo que no se vaya, o Sí, el amante que le pide a la pareja que no se vaya, que no la deje sola. O que no Entonces, lo primero de todo son seres del entorno familiar o de amigos, que son los que se quedan ahí, es con mayor frecuencia. Después sí hay otro tipo de almas perdidas, que a veces pueden ser de origen kármico, porque ya vienen con de otras enemistades de vidas. otras vidas, ¿no es cierto? Sí. Pero lo primero que tienes que pensar es que la mayoría son seres conocidos de esta vida, ¿no? Y usted tiene la experiencia también con los pacientes de que conociendo y entrando en este dispositivo una o más veces, las personas también, esto que usted decía, ¿no? Además de encontrarle un sentido
más profundo a la vida, de sentir que uno existe, ¿no? Más allá de las circunstancias, eh, también hay es como si uno se pusiera más multidimensional, como si se agrandara el mundo, ¿no? No sé cómo manifestarlo de otra forma. Sí, yo lo resumiría diciendo que cuando una persona trabaja bastante con las vidas pasadas, empieza a comprender la unidad de todas las cosas, ¿no? Ahí está. De que, en definitiva, todos venimos del mismo origen, todos pertenecemos a una gran familia, ¿no? Todos somos hermanos. Cuando has vivido una vida a lo mejor como esclavo negro y lo sufriste en carne propia, hoy empiezas a mirar de otra manera, ¿no es cierto? A lo mejor antes, ahora puedes pertenecer al grupo al que perseguías antes, ¿no? Y comprendes el dolor del otro, ¿no? Entendiendo que en realidad eh, todos somos lo mismo, ¿no? Somos una forma diferente. Yo soy una forma diferente de vos y vos sos una forma diferente de mí, ¿no es cierto? Pero pertenecemos a un mismo origen, venimos de la misma fuente y estamos formados por la misma sustancia, ¿no? Entonces, hay una trascendencia en ese sentido, porque cuando una persona trabaja con vidas pasadas y empieza a entender esto, ¿no es cierto? Ya no tienes deseos de lastimar a nadie, ¿no? Porque cuando si lastimo a otro me estoy lastimando a mí mismo. ¿Qué es más fácil, doctor, siendo paciente? ¿O qué es lo primero que puede surgir? ¿Que uno se vea víctima de circunstancias o que uno se vea victimario también? Porque hemos sido todo, ¿no? En Claro, tantas vidas. sí. Esto es interesante, ¿no? Porque a nivel del alma tenemos que asumir que no hay inocentes, ¿no? Nadie es inocente. Qué frase, doctor. Todos hemos hecho alguna Qué buena. manera y los terapeutas más también, porque ser terapeuta nos permite justamente reparar parte del dolor que hemos causado en otras vidas, ¿no? Es un gran privilegio, ¿no? Y es una bendición poder ser terapeuta porque nos permite sanar cosas de nuestro pasado, ¿no? Ahora, es obvio que lo que surge con más frecuencia en primera instancia es la víctima, ¿no? A veces víctima de las circunstancias, a veces víctimas de otras personas, y a veces accidentes fortuitos que caen, que ocurren, pero que dejan, ¿no es cierto?, eh, una secuela muy grande a nivel de la vida actual. Es decir, no hace falta que alguien te mate, a lo mejor, no sé, hubo un terremoto y te quedaste enterrado, o te moriste con la lava del Vesubio y nadie tuvo la culpa de eso, pero fuiste una víctima, ¿no? Víctima de los elementos de la naturaleza, ¿no? Pero sí, generalmente lo que aparece en primera instancia es esto, ¿no? Después con el tiempo, si una persona puede llegar al origen verdadero de sus males actuales, te vas a encontrar con una vida en la cual has sido el victimario. Pero el victimario es el que origina a su vez la víctima, porque hay un momento en que el victimario entiende y se da cuenta del dolor causado, y es en ese momento cuando el victimario siente que no hay perdón para todo el daño causado, ¿no? Entonces muchas veces, cuando estamos sufriendo en esta vida, sufrimos por nuestros propios mandatos, porque Claro. hay una frase que es muy común, que muchas personas dicen en vidas pasadas, y es que ningún sufrimiento será suficiente para pagar el dolor que causé, ¿no? Y entonces, para el alma el tiempo no existe. Y entonces es como si esta frase la acabases de pronunciar, ¿no? Entonces, yo quiero vivir una vida feliz, siento que tengo derecho, pero hay una parte de mí que dice que no, ¿no? Que merezco sufrir. Entonces, este es otro de los aspectos del trabajo terapéutico, que es identificar ese mandato y poder terminar con eso. Y una de las cosas más difíciles
es perdonarse a uno mismo, ¿no? Porque lo que las personas descubren trabajando con la terapia es que no hay nadie que te esté castigando en el universo. Somos nosotros mismos. La culpa, ¿no? La culpa es un gigante que tormenta el alma y que nunca se satisface. No Sí, importa lo que nunca. hagas, no importa lo que hagas, nunca va a ser suficiente, ¿no? Entonces, Sí. podemos ir al origen de la culpa o del mandato y terminar con eso. Y para eso la responsabilidad que tiene el dispositivo es esto de responsabilizarse uno, Así ¿no? es, Que así evita es, que la culpa siga funcionando como un mecanismo donde uno se esconde. exactamente. ¿Y en alguno de los dos casos es más poderosa la regresión siendo víctima o victimario, o es lo mismo según su experiencia, doctor? No, todas, todo va a depender de la experiencia de cada persona, porque hay personas que van a trabajar su experiencia como víctima y sanarán aspectos de su vida sin necesidad, a lo mejor, de trabajar la experiencia como victimario. No todos van a llegar ahí, porque bueno, a ver, te moriste en la horca, te mataron, te ahorcaron, te quemaron por bruja y no necesitas hacer nada más. A lo mejor con eso es suficiente para desbloquear tus capacidades que están bloqueadas, porque es peligroso, ¿no es cierto? Porque te Claro, mataron por eso, ¿no? claro. Entonces, no necesitas hacer una experiencia de victimario. Cuando una persona llega a la experiencia como victimario y puede sanar eso, entiende la razón del sufrimiento actual y puede terminar con eso. Bueno, hablabas de los tibetanos, del budismo tibetano, ¿no? Los tibetanos dicen que la sabiduría borra el karma. Cuando tú entiendes de dónde viene tu karma y cuál fue la acción original y terminas con eso, bueno, se acabó la rabia, ¿no? Muerto el perro, claro. Y doctor, ¿qué significó en su vida? Si nos puede contar un poco, si le parece, eh, el, el encuentro con esta técnica, cómo lo transformó, qué cosas usted puede compartirnos que sean posibles de compartir, ¿no? Con respecto a esto. Sí, hace muchas cosas. Lo primero que se me ocurre es que me cambió la vida, ¿no? Qué Y lindo. sí, pasé a ser mi propio jefe. ¿Cómo es eso? Porque no dijimos, no sé si dije que usted es cirujano Era originalmente. Era, bueno, otra vida. es otra vida. Otra vida, otra vida en esta vida, ¿no? Entonces, claro, como cirujano, bueno, yo tenía jefes, ¿no? Tenía que seguir una jerarquía, cumplir determinadas normativas. A partir del momento que empecé a trabajar con las vidas pasadas, yo empecé a dictar las normas para mí mismo, ¿no? Mis horarios, disponer de mis horarios, disponer de mi tiempo de otra manera, hacer mi vida de otra manera. Entonces, ese fue el primer gran cambio que yo experimenté. Pero después, en segundo término, bueno, o a continuación de esto, ¿no es cierto? La terapia de vidas pasadas a mí me permitió una evolución vertiginosa que no hubiese logrado como cirujano, ¿no? Una evolución a nivel espiritual, más allá de cualquier creencia, más allá de cualquier práctica espiritual, por la experiencia propia, ¿no? De vivir las vidas pasadas y de acompañar a otras personas a hacerlo. Entonces esto se volvió algo cotidiano para mí. Entonces la vida, la muerte, yo ya no tengo dudas sobre esto. Yo sé que ahora estoy aquí, ¿no es cierto? Y mañana o pasado estaré en otro plano, seguiré siendo yo, ¿no es cierto? Hasta el momento que me toque volver otra vez, porque me va a tocar volver. Bueno, no sabemos, Sí, bueno, ¿no? pero yo soy consciente de eso, de que todavía Está tengo bien. cosas, hay cosas pendientes. A ver, por el solo hecho de leer los libros que no puedo leer. Volver para leerlos. Sí, porque son cosas que le quedan pendientes a uno. Es una, bueno, tal vez sí, tal vez no. Pero la terapia a mí realmente me cambió completamente todo, ¿no? Toda la vida, la visión de la vida, la visión de la muerte. Entender, además, eso fue con el tiempo,
entender mi propósito en esta vida. Hace 30 años atrás yo no tenía la menor idea. Yo quería ser un buen cirujano y pensaba que iba a ser cirujano toda mi vida, ¿no? Y ahora entiendo de que eso fue una etapa importante, fundamental, para poder llegar a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y entender, pero el propósito de esta vida fue algo que se fue desarrollando con el tiempo, no fue inmediato. Ahora, ¿no es cierto?, soy consciente de que estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y que no lo estoy haciendo solamente para mí mismo, ¿no es cierto?, sino para el gran jefe ese sí, ¿no?, que está allá arriba, ¿no? Sí. Em, Tampoco hace falta, algunos podemos ser creyentes, pero digo, tampoco hace falta creer ni en Dios, ni en Jehová, ni para que funcione, ¿no? La terapia también, decir No, esto, ¿no? no hace falta creer en nada, ¿no es cierto? Le ponemos un nombre porque tenemos que hablar de algo que no sabemos realmente cómo es, ¿no? Tal vez los nativos, los aborígenes, sean los más sabios cuando hablan del gran espíritu, ¿no? Entonces, Mm, por ahí, sí, ¿no es cierto? Pero ahora no me acuerdo qué físico lo decía, creo que era James Jeans, pero puede haber sido otro, no quiero equivocarme, pero que decía, ¿no?, que un físico cuántico, ¿no?, que sí. estamos en la mente de un gran espíritu, ¿no? Y Y esto era un tiene, físico. sí, un físico, matemático, físico, y vivimos en la mente de un gran espíritu, ¿no?, que de alguna manera tiene que ver con las leyes del Kybalión y con el universo es mente, ¿no? Bueno, ¿dónde comenzó todo esto? Ya excede, ¿no es cierto?, a nuestro alcance. Sí, Le ponemos un nombre, le ponemos un nombre claro. que puede ser Dios, que puede ser el todo, el creador, el gran espíritu, en fin, como cada uno de nosotros lo vea, pero no hay necesidad de creer en nada de esto. Cuando trabajamos con las vidas pasadas, cuando experimentamos la conciencia, después de haber dejado el cuerpo físico, entendemos que hay algo más grande y que pertenecemos a un todo. Sí, se abre el mundo de alguna manera, Sí, ¿no? sí, Y doctor, porque sé que es tarde donde usted sí, está en un poco España y no tarde. lo quiero Sí. entretener más, em, como para ir cerrando, em, un poco dónde ubicarlo en este momento o para la gente que está interesada en contactarlo Ah, en es muy este fácil. momento. Hay una web, estoy en Facebook, ¿no es cierto? Así que si me buscan en Facebook me van a encontrar Lo van a encontrar. fácilmente. Ahora es lo más fácil en este momento. Si te digo una Mm. página web, por ahí, pero poné José Luis Cabouli y me encontrás en Facebook tranquilamente. Doctor, dos preguntas más y cerramos. ¿Sigue escribiendo? Bueno, en este momento no. Yo eh, pensaba cuando empezó esta etapa de confinamiento, pensaba, digo, bueno, voy a tener tiempo para escribir y tengo menos tiempo que nunca. Tengo, por una parte tengo dos hijas pequeñas, ¿no es cierto?, que obviamente están sin colegio ahora, ¿no es cierto? Hay requerimientos familiares y aparte la cantidad de consultas que recibo por mail, por Messenger, por YouTube, ¿no es cierto? Me lleva varias horas, ¿no?, contestar, evacuar todas estas cosas, así que no hay tiempo para escribir, No tiene tiempo para ni siquiera para leer. No me imaginé que oh, iba a tener tanto trabajo en esta situación. Lo que iba a ser un descanso, pues pero es todo lo no, contrario. usted es muy prolífero. Y la última, para Sí, cerrar. Bueno, este es un tiempo muy complejo para todos, muy así es. difícil. Hay gente que en el confinamiento puede sentir que el confinamiento es una oportunidad para meterse más para adentro y para hacer algún aprendizaje, que sería el mejor de los casos. Hay gente que no, pero también pensaba, y a raíz de una conferencia suya que escuché en un canal de YouTube, que sí es cierto que acá y en otros países hay gente muriendo sola, Así ¿no? es. Sí. Eh,
Y cuando hablamos de que el inconsciente o el alma es multidimensional, usted en una conferencia decía algo muy esperanzador, que es que uno, imagino que aunque no esté ahí con la persona, con su familiar, uno igual puede acompañar a morir al otro. Sí. ¿Cómo Uno sería puede- esto como para dejar un mensaje, un recurso, por más que sea doloroso, pero es real y es lo que está pasando, ¿no? sí, el confinamiento trae muchas cosas, además, porque se despiertan muchas emociones que tienen que ver con experiencias del pasado, ¿no? Eh, de situaciones similares, ¿no? Pero yendo al punto este exacto, punto del acompañamiento de la muerte, porque una de las cosas más duras que hay, y esto lo vemos justamente al trabajar la experiencia de la muerte en vidas pasadas, es morir en soledad, morir solo, ¿no? Entonces, y ahora esto se está dando a gran escala, entonces, pero se puede acompañar por lo menos a la distancia, porque tenemos que estar convencidos de una cosa: a nivel del alma, de la energía, no hay distancia, no hay geografía, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora entre vos y yo. Entonces, hablarle en voz alta al alma de la persona que está partiendo, ¿cierto?, desde el corazón, conectarse con el alma de esa persona, explicarle lo que está sucediendo y acompañarla para ir a la luz, ¿no? Se puede hacer porque el alma te va a escuchar, ¿no? Entonces, lo importante es hacerlo consciente y desde el corazón, y repito, en voz alta, porque la palabra tiene una vibración. Claro. Y no es lo mismo hacerlo mentalmente que hacerlo en voz alta. Usted decía que es como la música la palabra, ¿no? Así es, sí. La palabra tiene vibración. Bueno, el creador creó por medio de la palabra, ¿no? De la palabra, sí. El verbo Bueno, divino, ¿no? doctor, imagino que debe estar cansado ya porque es tarde en Sí. España. Mucho agradecimiento en lo personal y no sabe la cantidad de personas entusiasmadísimas con esta entrevista que también agradecen y que lo conocen y otras que no lo conocen y que quieren ver la entrevista y que seguramente van a ver en otros canales todo lo generoso, porque usted es muy, muy generoso, es una persona sumamente abierta y expansiva. Muchísimas gracias, porque a mí el dispositivo me cambió la vida también, entonces personalmente gracias, y gracias por su obra, y bueno, esperando que siga adelante y que en algún momento tenga tiempo de seguir publicando también, de Así escribir. sea. Yo también lo espero eso. Hay muchas cosas pendientes ahí. Claro, me imagino. Doctor, muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas Gracias a gracias, vos. de verdad. Gracias a usted, doctor. Un beso grande. Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta Hasta pronto. pronto.